El 10 de mayo de 1954, una reina de 28 años bajó del yate Real Britannia, pisó el muelle de Gibraltar, sonrió sin decir una sola palabra fuera de tono y a 800 kilómetros, en el Palacio de El Pardo, Francisco Franco entró en cólera. Antes de meternos en el muelle, algo rápido. Si estas historias de la realeza te enganchan, suscribirte no cuesta nada y hay muchas más esperando. Con eso me ayudas a seguir contándolas. Volvamos al muelle. Imagina la escena. El Britannia, el yate real, atracado contra el cielo del Peñón. La pasarela baja hasta el muelle. Y ahí aparece ella, joven, coronada apenas un año antes, al final de una gira larguísima por la Commonwealth que la había llevado por medio mundo. Gibraltar era la última parada antes de casa. El muelle estaba lleno. Miles de gibraltareños se agolpaban para verla y agitaban banderas británicas. Del Union Jack no había uno ni dos. Había un mar entero ondeando bajo el sol de mayo. Isabel saludaba desde lo alto de la pasarela. Sonreía. Nada más. Ni un discurso encendido, ni una sola frase de más. Y esa es exactamente la parte extraña de todo esto. Porque de una visita así, tan de cortesía, tan de protocolo, nació una herida que 70 años después sigue abierta entre Madrid y Londres. Sin insultos, sin amenazas, sin un gesto que un manual de diplomacia pudiera marcar como ofensa. Piénsalo un momento. Ni un discurso, ni una provocación, solo una sonrisa. ¿Cómo enfurece eso a un dictador? Porque enfureció. Y rápido. La reacción de Madrid no se hizo esperar. El régimen protestó por la vía diplomática. La prensa oficial, esa que hablaba con la voz del gobierno, calificó la visita de agravio nacional, y las autoridades españolas cerraron la frontera a los actos, negando cualquier gesto de cortesía hacia la ceremonia. Una sonrisa a un lado de la roca, una puerta cerrada de golpe al otro. Para entender esa furia hay que mirar a la roca misma. Gibraltar era territorio británico desde el Tratado de Utrecht de 1713. Un peñón que España cedió con la firma de aquel tratado hace más de 3 siglos, y que desde entonces nunca dejó de reclamar. Ese es el detalle que lo explica casi todo. España firmó, sí, pero jamás lo aceptó del todo en el corazón. Y con Franco esa reclamación dejó de ser un asunto de mapas y se convirtió en algo mucho más caliente. Un asunto de honor nacional. Para el régimen, Gibraltar no era una disputa técnica sobre fronteras, era una humillación diaria, una bandera extranjera clavada en el extremo sur de la península, visible, presente, imposible de ignorar. El peñón se había vuelto una herida que el dictador tocaba una y otra vez para mantenerla despierta. Así que ahora entiendes por qué esa visita concreta, y no otra, prendió la mecha. No era una diplomática cualquiera bajando de un barco. Era la primera vez en décadas que un soberano reinante, la propia reina, ponía el pie físicamente en el peñón. Y en el lenguaje mudo de la diplomacia, eso lo dice todo. Porque cuando un rey manda a un embajador, dice, «Me interesa este lugar». Pero cuando el rey va en persona, dice, «Este lugar es mío». Con su cuerpo, con su presencia, con sus pies sobre el muelle, Isabel afirmaba lo que ningún documento necesitaba repetir. Gibraltar era británico, y no se negociaba. Era, en el sentido más literal, plantar la bandera. No con un mástil, sino con una persona. Eso fue lo que Franco vio. No una mujer joven saludando a una multitud. Vio una declaración de posesión. Vio a Londres reafirmando, sin decirlo, que el peñón le pertenecía y que Madrid podía protestar todo lo que quisiera. Y por eso una sonrisa lo sacó de quicio, cuando ningún discurso lo habría logrado más. Los discursos se responden con discursos. Un gesto callado, en cambio, no te deja nada a lo que contestar. Ahí está el corazón de toda esta historia. Lo que el mundo vio aquel día fue imagen pública pura. Protocolo, sonrisas, banderas, una reina joven cumpliendo con la última escala de una gira agotadora. Pero por debajo latía otra cosa. Una realidad privada, tensa, silenciosa. Un pulso de soberanía entre dos coronas, jugado en un muelle, sin que nadie levantara la voz. Fíjate en la fecha,
porque volverá a importar cuando lleguemos a 1981. Ese año la roca volverá a interponerse y en un lugar donde nadie lo esperaría. Guárdate el 10 de mayo. Cuando lo veas regresar, entenderás que esto nunca fue un incidente aislado. Durante décadas, este pulso enfrentó a Londres y a Madrid, dos capitales, dos coronas, mirándose por encima de una roca en el Mediterráneo. Y aquí es donde la historia se tuerce y se vuelve verdaderamente rara, porque Franco no se enfrentaba a una potencia extranjera cualquiera, a un rival lejano y ajeno. La corona británica y la corona española no eran extrañas la una para la otra. Eran familia, familia de sangre. Primas que descendían del mismo tronco, unidas por bodas, cartas y visitas mucho antes de que un peñón se cruzara entre ellas. Y ese tronco tenía un nombre. Ese tronco tenía un nombre: la reina Victoria. Porque los Windsor y los Borbones descienden ambos de ella, y por eso el enfrentamiento de 1954 no fue un choque entre extraños. Fue una disputa dentro de una misma familia europea. Piensa en aquellos retratos de finales del siglo XIX. Victoria sentada en el centro, envuelta en negro, rodeada de hijos y nietos que con los años ocuparían casi todos los tronos del continente. La llamaban la abuela de Europa. Y no era un cumplido vacío. Sus descendientes reinaron en Londres, en Berlín, en San Petersburgo, en Madrid. Su sangre corría por media docena de coronas a la vez, y una de esas nietas cruzó los Pirineos. Se llamaba Victoria Eugenia. En la familia la conocían simplemente como Ena. En 1906 se casó con Alfonso XIII y entró en la Casa Real Española como reina consorte, joven, rubia, criada en la corte inglesa. Con ella, la sangre de Victoria se instaló en el corazón mismo de la monarquía española. Pero Ena no trajo solo un apellido inglés a Madrid, trajo algo escondido en la sangre: la hemofilia. Esa enfermedad que impide que la sangre coagule, se transmitía por la línea de Victoria, y Ena era portadora sin saberlo del todo. La pasó a sus hijos. El heredero, el pequeño Alfonso, sangraba por la herida más leve. Un rasguño podía convertirse en días de agonía. Detente un segundo en esto. La misma sangre que unía a estas coronas cargaba también una enfermedad que marcaría a España durante generaciones. El vínculo que hacía primos a los reyes de Londres y Madrid era el mismo que condenó a los hijos de Ena a una vida frágil, vigilada, marcada por el miedo a un golpe, a una caída, a un cristal roto. El regalo y la maldición viajaban en la misma vena. Y aquí es donde esta historia te toca de cerca si eres español. Porque no hablamos de dos reinos lejanos, hablamos de tu propia familia real. El tronco de Victoria no se quedó en el pasado. Siguió creciendo. Décadas después, cuando Juan Carlos I ocupó el trono de España e Isabel II reinaba en el Reino Unido, los dos compartían exactamente ese mismo origen victoriano. Eran parientes, primos lejanos, sí, pero primos al fin y al cabo, con la misma abuela europea escrita en su árbol. Dos monarquías primas, unidas durante generaciones por cartas, por bodas, por visitas de cortesía, por padrinazgos y funerales compartidos. Cuando un rey moría en una corte, la otra enviaba a los suyos. Cuando había boda, se cruzaban telegramas de felicitación. Se conocían las caras, los nombres, las manías. No eran gobiernos que se estudiaban con recelo desde lejos. Eran familias que se sentaban a la misma mesa. Y según los biógrafos de ambas casas, esa relación personal fue casi siempre cordial, cálida incluso. El problema, insisten, nunca fueron las personas. Isabel y Juan Carlos se trataban con afecto genuino. La reina Sofía y la familia británica mantenían un vínculo real, no de protocolo. En lo privado, en lo humano, estas dos coronas se querían. Y aquí está la paradoja que gobierna todo el relato. Cariño de sangre por un lado, herida territorial por otro, conviviendo en la misma mesa, en la misma cena de gala, en el mismo apretón de manos. Dos familias que se apreciaban de verdad, atrapadas en un conflicto que ninguna sonrisa lograba disolver. ¿Cómo se puede ser familia y adversario a la vez? Así, exactamente así. Porque el afecto nunca fue el problema. El problema tenía forma de roca. Una roca de poco más de 6 kilómetros cuadrados en el extremo sur de la península, coronada por una fortaleza y una bandera que no era española: Gibraltar.
Ese era el nombre que se interponía entre los primos. Podían quererse en el Pardo y en el Palacio de Buckingham, podían escribirse, podían abrazarse en los funerales, pero en cuanto la conversación rozaba el peñón, la mesa se helaba. Y la bandera lo era todo. No era un trozo de tela, era un gesto de posesión. Cada vez que Londres la plantaba sobre aquella roca, o la paseaba, o la mostraba, decía sin palabras lo mismo que había dicho la sonrisa de Isabel en el muelle. Esto es nuestro, esto no se negocia. Y no había parentesco, ni cariño, ni sangre de victoria compartida que pudiera borrar ese mensaje. Ahí estaba el nudo imposible. La familia primero, decían los gestos privados, salvo cuando la roca se interponía. Entonces el afecto tenía que apartarse y dejar paso al honor nacional, a la reclamación, a la memoria de un territorio perdido en 1713 que España nunca aceptó ceder del todo. Los primos podían perdonarse casi cualquier cosa, casi. Gibraltar era la única línea que la sangre no cruzaba. Durante años ese equilibrio se sostuvo con una tensión callada. Sonrisas en público, protesta en los despachos, cartas afectuosas, silencios estratégicos, un baile delicado en el que ambas casas sabían exactamente dónde estaba el borde y procuraban no pisarlo. Pero los bordes, tarde o temprano, se pisan. Y cuando la herida de 1954 parecía haberse convertido en una vieja cicatriz, algo la reabrió de golpe. Y entonces, en julio de 1981, esa herida volvió a sangrar de la forma más pública posible. Ante 700 millones de espectadores, Carlos y Diana se casaron en la Catedral de San Pablo, en la boda más vista de la historia hasta ese momento. Y entre los grandes ausentes, entre las sillas vacías que todo el mundo notó, faltaban dos nombres que jamás deberían haber faltado: el rey Juan Carlos y la reina Sofía. Los primos españoles no aparecieron. Y la razón, otra vez, tenía que ver con una bandera y con un yate. La misma bandera de siempre. Y el mismo yate. Aquel día, en la Catedral de San Pablo, todo estaba pensado para deslumbrar. Carlos y Diana avanzaban por la nave ante media humanidad conectada por televisión, 700 millones de personas siguiendo cada paso, cada flor, cada gesto de una joven de 20 años que entraba como princesa de Gales. Los reyes y jefes de Estado del mundo llenaban los bancos. Y en ese mapa de la realeza europea faltaba un hueco que cualquier observador español detectó al instante. El rey Juan Carlos y la reina Sofía no estaban. No era un olvido, no era una agenda apretada, era una decisión, y una decisión dolorosa, porque las dos familias se querían de verdad. Según fuentes de ambas casas reales, el motivo estaba escrito en el itinerario de la luna de miel. Los recién casados no iban a partir desde un puerto inglés cualquiera, iban a embarcar en el Britannia, y el Britannia zarpaba para iniciar el crucero de bodas desde Gibraltar. Y aquí encaja todo lo que sembramos al principio. La misma bandera, el mismo yate, 27 años después. Piénsalo un momento. El mismo barco que en 1954 había llevado a una reina de 28 años hasta el muelle del Peñón volvía a aparecer en la escena. La misma cubierta blanca, la misma proa, solo que ahora, en lugar de una soberana joven saludando a la multitud, subían por la pasarela el heredero al trono británico y su esposa, rumbo al Mediterráneo, con la roca a sus espaldas. Para Madrid, el mensaje era imposible de ignorar. Embarcar a los recién casados desde Gibraltar repetía punto por punto el gesto de 1954. Londres volvía a plantar la bandera. Volvía a decir sin decirlo que el peñón era suyo y que ni siquiera en la boda del siglo iba a disimularlo. Lo que en el protocolo se vendía como una elección logística, en el Pardo se habría leído como una provocación. Y en la España de 1981 seguía leyéndose igual. Juan Carlos estaba atrapado. Sentía afecto sincero por la familia británica, un afecto que venía de lejos, de esa sangre común que corría por las dos coronas desde la reina Victoria. Habría querido estar en San Pablo, pero no podía sentarse en aquel banco, sonreír ante las cámaras y despedir después a la pareja hacia Gibraltar sin avalar con su presencia lo que su país llevaba siglos rechazando.
Asistir era firmar. Y no firmó. La familia primero, salvo cuando la roca se interpone. Esa es la frase que resume dos monarquías enteras. Cariño de sangre por un lado, herida territorial por otro. Sentados a la misma mesa durante generaciones, sin lograr jamás que uno cancelara al otro. La ausencia de Juan Carlos y Sofía en la boda más vista de la historia no fue un desaire personal. Fue la prueba de que aquella herida, abierta décadas antes, seguía sangrando exactamente por el mismo sitio. Y ahora, por fin, podemos responder a la pregunta con la que empezamos. ¿Qué vio Franco en una simple sonrisa? Vio lo que era. Aquella sonrisa de 1954 nunca fue solo una sonrisa. No hizo falta un discurso, ni una amenaza, ni una sola palabra fuera de tono. Una reina joven bajó al muelle, saludó a una multitud que agitaba banderas británicas y con ese simple acto afirmó ante el mundo que Gibraltar era de la corona y no se negociaba. Fue una declaración muda de posesión. Franco no reaccionó a las palabras, porque no las hubo. Reaccionó a lo que la escena significaba, y tenía razón en leerlo así, porque 27 años después, el mismo yate, la misma roca y la misma bandera volvieron a decir lo mismo. Dos monarquías emparentadas, primas de sangre, unidas por cartas y bodas y visitas, jamás lograron reconciliar aquello. El problema nunca fueron las personas, fue siempre la piedra en medio del mar. Vuelve conmigo por un momento a aquel muelle de 1954, a la reina que saluda y no dice nada. La ves ahí, con el vestido claro, la mano en alto, el Britannia amarrado detrás. La multitud grita, las banderas se mueven con el viento del estrecho. Ella sonríe. No pronuncia una sola frase comprometida. No la necesita. Todo lo que Madrid temía está contenido en ese instante silencioso. El pie de una soberana sobre el muelle, y una nación al otro lado de la verja entendiendo perfectamente lo que ese pie significaba. Ese es el poder de aquel silencio, callar y decirlo todo, sonreír y clavar una bandera en el mismo gesto. 70 años después, nada de aquello se ha cerrado. Gibraltar sigue siendo británico. La verja sigue ahí. La cuestión de la soberanía sigue apareciendo en cada cumbre, en cada negociación, en cada titular cuando las relaciones se tensan entre Madrid y Londres. La herida que Isabel abrió sin pronunciar una palabra no cicatrizó con los años, ni con los tratados, ni con el cariño evidente entre las dos casas. Sigue latiendo, callada, como latió aquella tarde en el muelle. Y quizá esa sea la parte más difícil de aceptar. Que dos familias que compartían abuela, que se escribían, que se querían, no pudieron nunca sentarse a resolver una roca, que el afecto fue real y aún así no bastó. La sangre las unía, la piedra las separaba, y la piedra ganó cada vez. La próxima vez que veas una fotografía de aquella visita, mira bien la sonrisa. No es solo una reina saludando, es el momento exacto en que dos coronas emparentadas quedaron enfrentadas para el resto del siglo sin que ninguna alzara la voz. Porque a veces la declaración de guerra más eficaz no se grita, se sonríe, se hace desde el muelle de un puerto disputado, con una mano en alto y un yate detrás. Y 70 años después, mientras la verja sigue en pie y el peñón sigue mirando a España desde el mar, aquella joven de 28 años sigue ahí, en la fotografía, saludando en silencio a una multitud, sin decir nada, diciéndolo todo.